Mi nombre es Luis Jiménez, soy el subdirector adjunto del Centro Criptológico Nacional y para mí, para la organización que represento, pues es un placer estar aquí. Agradezco al Consejo la invitación y a Startup y al Ministerio de Industria, la posibilidad del Ministerio de Acción de Administraciones Públicas, la posibilidad que se nos da para hablar de nuestro libro, que es la ciberseguridad, ¿no? Es un fenómeno que provoca titulares, está muy de moda. Un segundito, no sé si se oye bien al final. ¿Se oye bien? Lo acercamos, si no, acércate un poco más. ¿Se oye Ahora, mal? ¿qué tal ¿Sí? ahora? ¿Se oye más o menos? Sí. Bueno, pues para nosotros es un placer estar aquí, hablar de ciberseguridad y hablar del Esquema Nacional de Seguridad. Voy a intentar en esta breve presentación hilar ambos conceptos porque están íntimamente relacionados. Lo que es la implantación de esquemas nacionales de seguridad con el problema tan moderno o tan novedoso al que nos enfrentamos, que es el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad proporciona titulares, como he dicho, bastantes, algunos de ellos muy recientes, de operaciones de ciberataques bastante sofisticados que ha habido en los últimos meses, y algunos titulares pues bastante llamativos, ¿no? Como eso de que estamos ante una ciberguerra fría, ¿no? Entre dos modelos económicos o dos modelos. El caso es que el ciberespacio, tal como lo entendemos, se ha convertido en un nuevo entorno donde dirimir conflictos y donde, bueno, pues hay estados y hay grupos que quieren alcanzar supremacía en ese ciberespacio y, bueno, pues igual que en el mundo real o en el mundo físico nos encontramos con los conflictos de toda la vida, pues en el ciberespacio nos encontramos con el mismo tipo de conflictos. De hecho, yo llevo 25 años trabajando en temas de seguridad informática y el concepto de seguridad informática ha evolucionado conforme ha evolucionado la amenaza. A lo largo de la historia ha recibido varios nombres, varios conceptos sobre qué es lo que protegíamos, si protegíamos las líneas de comunicaciones, si protegíamos los equipos informáticos, el tipo de amenaza con la cual nos protegíamos también ha variado. Y hemos llegado a un nuevo concepto que han visto ustedes mucho en prensa, que es el concepto de ciberseguridad. Les puedo decir que es algo novedoso y la presentación que voy a dar, voy a intentar dar los 5 aspectos claves que nos hacen decir que estamos ante un paradigma nuevo de la seguridad informática, ante un nuevo fenómeno de la seguridad, la ciberseguridad. El primer aspecto fundamental o el primer factor diferencial es que hay una gran diversidad de agentes o de motivaciones para realizar un ciberataque hoy en día. Existen múltiples agentes, ya no solo son los hackers, los tradicionales hackers, los que cometen este tipo de acciones, de ciberataques, sino que hay ya grupos organizados, grupos criminales detrás de estos ciberataques, hay estados detrás de estos ciberataques, está la delincuencia de toda la vida, que ha dado un paso más y bueno, pues los medios informáticos los utiliza como medio y como fin para perpetrar sus delitos, el espionaje, el hacking, los terroristas, los sabotajes de toda la vida, pero ya hechos sobre un sistema de información y comunicaciones, sobre un medio electrónico. Perdón. Voy a apagarlo porque si no... ¿Cuál es la motivación que hay detrás de estos ciberataques? Nosotros cuando estudiamos cada fenómeno, cada ciberataque al que nos enfrentamos, intentamos clasificarlo en una de estas motivaciones. O bien porque hay un motivo por robar información, de lo que pretende el ciberataque es robar información. Robo de información, pues tradicionalmente para obtener ventajas políticas, ventajas económicas, ventajas de tipo social, de reivindicación, etcétera, etcétera. Hay un segundo tipo de ciberataques que persiguen el beneficio económico, persiguen el fraude, persiguen
la obtención de beneficio económico bien inmediato o bien derivado. También hay un tipo de ciberataques que son la provocación de daños, ¿eh? El sabotaje puro y duro, pues con distinta casuística. Quizás el más grave y el que provoca mayores titulares es cuando el sabotaje es se produce sobre una infraestructura crítica, en donde tenemos lo que se ha denominado la posibilidad de ciberterrorismo, ¿no? Una acción de un grupo terrorista sobre una infraestructura crítica perpetrada sobre los sistemas de información de esa infraestructura crítica con objeto de provocar terror en la población, provocar daños, provocar incluso pérdida de vidas humanas. Y tenemos un tercer tipo de ciberataque que es motivado por una reivindicación social o política. Esto que hace unos años, pues era más o menos tolerado de alguna manera o que no consistía en un grave peligro para las sociedades, para nuestra sociedad, hoy en día ha dado un paso cualitativo, el tipo de ciberataque de reivindicación social o política, porque ya no solo han hecho una denegación de servicios sobre un servidor, o no han hecho, o han cambiado una página web, o han puesto la fotografía, o han cambiado la fotografía de una página web, como ocurrió cuando la presidencia española de la Unión Europea. Han dado un paso cualitativo porque ahora lo que han hecho estos grupos ha sido organizarse y además han empezado a atacar a las personas, publicando información privada de las personas o de políticos o incluso publicando datos de escoltas o de policías o de guardias civiles. Nosotros también le ponemos un término detrás de cada uno de estos tipos de ciberataques. Cuando hablamos de robar información, hablamos de ciberespionaje, robo de propiedad intelectual, robo de patrimonio tecnológico. Hoy por hoy es el asunto que más preocupa al Centro Criptológico Nacional, porque es los ciberataques que estamos contemplando más sofisticados, más complejos, en donde estamos completamente seguros que hay un Estado detrás de este tipo de ciberataques, pues lo que pretenden es el robo de nuestra información, el robo de nuestras empresas, el robo de patrimonio tecnológico, el robo de propiedad intelectual, y fundamentalmente está perpetrado por servicios de inteligencia, fundamentalmente de otros países. El segundo tipo de ciberataques, le hemos puesto el nombre de ciberdelito, cibercrimen. Fundamentalmente es el robo de información de tarjetas de crédito, fraude telemático, blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Y normalmente hay grupos organizados, hackers, o bien porque hay grupos de hackers organizados, o bien los tradicionales grupos criminales o grupos de crimen organizado que hacen uso de los hackers que hoy en día pues se venden al mejor postor. Está lo que he dicho de reivindicación, la motivación de reivindicación, le ponemos el nombre de ciberactivismo. El objetivo es ataque a servicios web, ataques de denegación de servicio, modificación de páginas web. Fundamentalmente buscan llamar la atención, reivindicar algún tipo de hecho social o hecho político. Y tenemos representantes de Anonymous y grupos parecidos que habrán leído ustedes en prensa. Y por último, el uso de Internet por parte de terroristas en lo que hemos llamado ciberterrorismo. Este es un fenómeno que, siendo importante, hoy en día los servicios de inteligencia no consideran que sea una gran amenaza, porque de los 45 grupos terroristas que se tienen más o menos, que se hace un seguimiento a nivel internacional, hoy por hoy se considera que ninguno tiene capacidad para realizar un ciberataque que provoque terror en la población, o sea, que provoque daños a una escala suficiente como para que provoque terror y provoque incluso víctimas, ¿no? Sí que utilizan Internet para muchísimas cosas, los terroristas, cada vez más, incluso para obtener dinero. Se han detectado un montón de grupos de crimen organizado en colaboración con grupos terroristas con objeto de sacar rendimiento al fraude, sacar el rendimiento a las tarjetas de crédito y fundamentalmente, sacar dinero de las acciones en Internet. Pero fundamentalmente los grupos terroristas utilizan Internet para propaganda, y además la propaganda les sale gratis. Recientemente hemos tenido el caso de Londres, donde
el terrorista, bueno, pues ante las cámaras, ante un teléfono móvil, graba y hace apología de la acción que acaba de realizar, ¿no? Utilizan Internet para propaganda y utilizan Internet para comunicaciones, utilizan Internet para adoctrinamiento. Pero, como he dicho antes, lo que son ataques a infraestructuras críticas, hoy por hoy, consideramos que no tienen gran capacidad para realizar un ataque a una infraestructura crítica. No quiere decir que las infraestructuras críticas no sean un problema hoy en día para la sociedad, para nuestra sociedad. El proteger adecuadamente las infraestructuras críticas es un problema porque las infraestructuras críticas normalmente están basadas en sistemas de información y comunicaciones antiguos o muy construidos en concreto para la utilidad que se realiza, ¿no? o que se hace. ¿Qué es lo que ha pasado o qué nos estamos enfrentando ahora? Bueno, pues que los antiguos sistemas que manejan las infraestructuras críticas se han conectado a las redes corporativas y esas redes corporativas están conectadas a Internet. Es decir, un mundo que era tradicionalmente aislado, que era el mundo de los sistemas de información de las infraestructuras críticas, hoy en día está accesible a través de Internet. En cualquier caso, de los ciberataques, ¿qué podemos sacar en común? Pues que son muy fáciles de realizar hoy en día, además son a bajo coste, las herramientas con las que se utilizan los ciberataques tienen poco coste y muchísima efectividad, porque con poco dinero se puede hacer mucho daño o se puede sacar mucha ventaja, y además porque existe muy bajo riesgo para el atacante. Hoy en día es muy difícil, pues prácticamente me atrevería a decir que solo un 5% de los ciberataques que detectamos y que analizamos y estudiamos somos capaces de determinar quién está detrás de ese ciberataque. Y bueno, pues hay muchos factores, no solo el factor técnico de atribuir, a quién atribuir ese ciberataque, sino además está el factor legal por las diferentes legislaciones y los diferentes, bueno, pues cómo se trata el problema en los diferentes países, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí en España, pues pedir una dirección IP a un operador, pues está protegido por la Ley de Protección de Datos, pero en otros países pues se puede pedir tranquilamente una dirección IP y ver quién está detrás de una determinada dirección IP de Internet, ¿no? El segundo factor importante con respecto a este fenómeno de la ciberseguridad es la diversidad de sectores afectados. Aquí pongo una lista de sectores en las que en rojo, bueno, pues en rojo y subrayados son los sectores más afectados por las estadísticas que tenemos en el Centro Criptológico Nacional en relación a los ciberataques. Los sectores energético, aeroespacial, la administración pública, el defensa y farmacéutico son hoy en día los que estas empresas son las que, o estas organizaciones son las que mayor número de ataques reciben y las que reciben los ataques más sofisticados. El tercer factor importante de este fenómeno que nos encontramos de ciberseguridad es el impacto económico que tiene. El Reino Unido se ha atrevido a dar cifras y ha cifrado en 27.000 millones de libras el coste del ciberespionaje y de los ciberataques que recibe el Reino Unido. De hecho, ha hecho hace un par de años una estrategia nacional de ciberseguridad que ha dotado económicamente con los 600 millones de libras precisamente para luchar contra este fenómeno. Luchar en varios frentes. Uno de ellos, sus administraciones públicas, precisamente creando un esquema nacional de seguridad para sus administraciones públicas, y otro frente que es en sus empresas, en las grandes empresas del Reino Unido, en donde el gobierno está trabajando con ellas para que mejoren sus sistemas de protección y un trasvase de información entre los servicios de inteligencia y las empresas que son objeto de ataques para que ayudarlas a defenderse del robo de patrimonio intelectual, de propiedad intelectual y de patrimonio tecnológico. De hecho, la Estrategia Europea de Ciberseguridad que se ha publicado y que se ha aprobado recientemente en el mes de febrero, la motivación de que Europa haya sacado una estrategia europea de ciberseguridad ha sido precisamente el velar por el crecimiento seguro de la economía digital.
cuando a la Comisión Europea le han tocado el bolsillo y ha visto que el problema de los ciberataques toca el bolsillo de los países europeos, es cuando ha empezado a escribir papeles y a redactar documentación para que, bueno, pues que los países europeos colaboremos en este fenómeno y nos defendamos y engrasemos nuestros mecanismos de protección. El cuarto aspecto importante con respecto a este fenómeno de la ciberseguridad es la calidad, la complejidad y la eficacia del malware, de las herramientas para realizar ciberataques. Hoy en día los APTs, que es una terminología que utilizamos, APTs es un término que significa amenaza avanzada persistente, el malware, el código, los programas que hacen este tipo de ataques son programas que ya no están hechos de un día para otro. Recientemente el caso de Stuxnet, que es un programa que se hizo para modificar la capacidad de creación de uranio enriquecido en las plantas iraníes. Bueno, pues este virus o este troyano o este software malicioso, cuando se ha visto y se ha desensamblado y se ha estudiado y se ha analizado, bueno, pues se ha visto que ahí detrás de ese desarrollo no es un desarrollo de un día para otro, eso es un desarrollo de años y en donde hay muchísimos millones de líneas de código de desarrollo y muchísima capacidad tecnológica para desarrollar un malware de esas características. Además, hay un fenómeno importante y es que la capacitación técnica para manejar una herramienta ofensiva, una herramienta de ciberataque, si hace unos años se necesitaba cierta capacidad técnica, cierto conocimiento, know-how de cómo realizar un ciberataque, hoy en día ese conocimiento es muy bajo. Sin embargo, hace unos años las herramientas para realizar ciberataques eran bastante limitadas en los daños que podían hacer y hoy en día con una herramienta de las que estamos viendo últimamente, sofisticadas, o como Octubre Rojo, que es un malware que recientemente ha salido en prensa, publicado la capacidad que tiene. Bueno, pues esta herramienta provoca unos daños tremendos, ¿no? Es capaz de provocar unos daños tremendos. Existe un antes y un después en esto del malware, concretamente en febrero del 2011, en donde un programa que se llamaba Zeus, bueno, pues se publicó su código fuente, se publicó en internet cómo funcionaba este programa y a partir de ahí, bueno, pues hubo un boom de desarrollos de malware, de programas similares, y apareció el concepto que nosotros denominamos malware as a service, ¿no? Hoy en día es muy fácil por $500 alquilar capacidad de hacer daño, es decir, yo me voy a internet, hay una serie de webs y una serie de un mundo, un underground en donde yo me puedo mover y con poco dinero puedo alquilar herramientas de ciberataque y puedo efectuar ciberataques, bueno, pues contra la empresa competidora, contra el organismo que me cae mal, etcétera, etcétera, o contra el vecino. Y además ha aparecido la figura de los intermediarios. Esto es un fenómeno también muy novedoso en donde existía, digamos, un mundo de hackers que tenían el conocimiento técnico y existía el mundo de las organizaciones criminales. Bueno, pues ahora han aparecido una serie de intermediarios que lo que se encargan es de poner en contacto a esos grupos criminales con esos grupos de ciberhackers. Y además, si los hackers antiguamente, bueno, pues desarrollaban sus herramientas ofensivas un poco con una visión romántica del reto y de intentar soslayar las defensas de un determinado sistema, hoy en día los hackers, existen grupos de hackers organizados que venden sus herramientas y que las venden al mejor postor y que igual las compra un gobierno, que las compra un grupo criminal o que las compra, bueno, pues una empresa para hacer daño o robar información a su competidor. He hablado de las APTs. Las APTs son el tipo de amenaza hoy en día más sofisticada a la que nos enfrentamos. Son ataques dirigidos contra las organizaciones. Ya no es un ataque como un virus que puede distribuirse por internet y que puede afectar a quien afecte. Hoy en día las APTs son ataques en donde el atacante estudia la organización que quiero atacar, estudio
su arquitectura, sus sistemas de información, estudio a las personas de esa organización y lo que hago es planteo un ataque contra esa organización. Además, el ataque no se realiza de un día para otro, sino que se hace una programación, se dispone de todo el tiempo del mundo y va actuando poco a poco dentro de la organización, obteniendo información cada vez más relevante para poder colonizar la red de la organización a la que quiero atacar. Además, es avanzada porque este tipo de malware tiene una habilidad especial para no ser detectado, porque además se adapta al objetivo. Es decir, si yo estoy utilizando un Macintosh, el malware ataca al Macintosh. Si estoy utilizando Windows 8, ataca a Windows 8. Si estoy utilizando teléfonos móviles corporativos con sistema operativo de Apple, el malware está diseñado para atacar a los teléfonos corporativos con el sistema operativo de Apple. Es decir, el malware se adapta precisamente al objetivo que quiero atacar. Las cifras que nosotros manejamos de todos los APTs que hemos trabajado en los últimos 2 años, el 76% han sido indetectados por las organizaciones. Ha sido a raíz de la fuga de información, fundamentalmente, o del daño ocasionado en el servicio, cuando hemos detectado que hemos sido atacados. Y cuando hemos hecho análisis forense de los sistemas informáticos y cuando hemos hecho la investigación de los incidentes, hemos visto que el malware estaba ya dentro de la red corporativa, a lo mejor llevaba 1 año, 2 años, incluso casos de 3 o 4 años. Es decir, que los ataques son muy sofisticados y son muy inadvertidos. Esto es una gran diferencia con respecto a lo que pasaba hace 10 años, en donde cuando un sistema informático era atacado por un tipo de troyano, por un tipo de malware, enseguida se notaba porque o bien dejaba de funcionar, o porque no funcionaba correctamente, o bien porque se corrompían los ficheros, etcétera, etcétera. Este es el típico ataque, está basado en un caso real, de cómo se organiza un ataque de estas características empleando un APT. Aquí tenemos un entorno de una red corporativa de cualquier organización, en donde hay pues una organización principal, tiene varios proveedores de tecnología o proveedores que está conectado a nuestros sistemas informáticos. Además, tiene diferentes lugares donde está presente esa organización, con diferentes redes informáticas interconectadas, bien internamente o bien a través de Internet. Y lo que hace el atacante, fundamentalmente, es buscar los puntos débiles. ¿Cómo? Básicamente lo hace de 2 maneras. Mandando mensajes de correo electrónico con adjuntos, con atachados, que aprovechan alguna vulnerabilidad del sistema informático que estoy atacando. Por ejemplo, si yo sé que aquí se utiliza el Adobe o la suite de Office de Microsoft, pues aprovecho alguna vulnerabilidad de la suite Office de Microsoft y mando correos electrónicos con algún PowerPoint o con algún documento doc o con algún PDF si veo que están utilizando el Acrobat Reader o el Acrobat. Y lo que hago es mandar un correo electrónico que sé que va a tener éxito porque estoy aprovechando una vulnerabilidad del sistema informático que es objetivo. Una vez que he mandado ese mensaje atachado y el usuario lo abre, infecto el equipo del usuario que abre ese atachado. Esa es una de las maneras de infectar una máquina. Hay otra manera de infectar una máquina que es creo una serie de páginas web o coloco hiperenlaces en páginas web que son fraudulentos. Entonces, cuando el usuario navega por Internet, se conecta a determinadas páginas web, inmediatamente su máquina se queda infectada por algún tipo, porque a lo mejor la máquina no está bien parcheada, o no está bien actualizada, o no tiene bien el antivirus. Estos son los dos vectores de ataque fundamentales, los atachados de correo electrónico y la navegación en páginas web. ¿Qué es lo que hace primero el troyano? Pues lo primero que hace es establecer una puerta falsa dentro del sistema operativo de la máquina que ha atacado para ganar privilegios de administración y obtener las contraseñas de la máquina que acabo de atacar, pero de la máquina con las que me relaciono, del dominio
normalmente con el que me relaciono. Una vez que cojo los privilegios de administración, lo que hago es intento atacar las máquinas de la red corporativa. E intento ir escalando privilegios, ir colonizando el resto de máquinas de la red corporativa. Cuando ya tengo un grado de colonización suficiente dentro de esa red corporativa, lo que hago es que empiezo a descargar herramientas que me van a permitir explotar la información. Descargo herramientas de cifrado para que el tráfico que hay entre los diferentes troyanos no sea detectado por los administradores ni por el personal informático. Descargo herramientas de búsqueda en las bases de datos. Incluso modifico los propios protocolos de manejo de la red informática para que pasar inadvertido, y me sitúo en la red corporativa de manera que paso totalmente inadvertido, tengo un control total y absoluto de la red corporativa, y toda la red corporativa y las diferentes subredes están colonizadas por ese malware. A partir de ahí, soy el dueño de esa red, aunque los administradores se crean los dueños, yo soy el dueño de esa red corporativa. Todo lo que pasa en la red corporativa, todos los documentos que se meten en la red corporativa, tengo acceso a ellos, y lo que hago es, bueno, pues tengo diferentes mecanismos de exfiltración de esa información, muchas veces no, la gran mayoría de veces, dando saltos a través de todo el mundo en diferentes servidores intermedios hasta que llega al servidor final. Incluso me permito el lujo de tener servidores en la nube, está muy de moda el tema de los servicios en la nube, donde voy depositando la información, donde otro programa los recoge y explota la... Al final, bueno, pues tengo no solo colonizada la red, sino que incluso establezco mecanismos de persistencia. Se nos ha dado el caso, varios casos ya, de una red corporativa de una gran empresa española muy grande, con muchas filiales y muchos sitios, prácticamente con sistemas informáticos en más de 70 países, hacer una limpieza exhaustiva de esa red, una limpieza que costó 1,5 millones de euros y que consistió durante 10 días en desconectar a esa empresa de Internet para limpiar todas las máquinas, instalando software nuevo, instalando nuevos servidores, reestructurando la red, haciendo una nueva segmentación de la red. O sea, un trabajo ímprobo de muchas horas de ingeniería y muchas horas de técnico, y al cabo del año estar otra vez la red comprometida, porque el atacante había dejado mecanismos de persistencia en donde, si soy descubierto, bueno, pues que me borren esta parte o que tal, pero dejo siempre algún mecanismo de persistencia que me permite otra vez reinfectar otra vez la red corporativa. Nosotros, cada vez que estudiamos una APT, intentamos rellenar estos 4 vértices de este rombo, ¿no? Fundamentalmente intentamos rellenar estos 4 vértices para ver quién está detrás, quién es el atacante final, ¿no? En algunos casos tenemos éxitos, pero ya digo que solo en el 5% de los casos somos capaces de determinar quién está detrás. Lo que hacemos fundamentalmente es estudiar la víctima en función de la información que ha sido exfiltrada, en función de la información que ha sido robada. Bueno, pues nos dice quién puede ser o quién puede estar detrás de ese ataque, las capacidades, es decir, qué vulnerabilidades se han aprovechado, qué exploit o qué malware se ha hecho para colonizar esa red, para infectar esa red, las herramientas de acceso remoto, los mecanismos de cifrado que ha utilizado el atacante, cuál ha sido el vector de inicialización, el vector de entrada en la red corporativa. Pero también estudiamos su infraestructura, es decir, cómo ha exfiltrado la información, cómo se le ha llevado, los diferentes máquinas de mando y control de ese malware, los nodos, los saltos que va dando la información por el mundo hasta que llega o hasta que queremos que llegue al destino final. Bueno, algunas veces somos incapaces de seguir el siguiente salto porque está ya en un país en donde ya no hay colaboración con su policía, o no hay colaboración con su servicio de inteligencia, o porque es un
es un país que no tiene estructura social o apenas estructura de Estado y es muy difícil proseguir la investigación. Las IPs que utiliza, los dominios que utilizan, etcétera, etcétera. Al final, por cada ciberincidente o cada ciberataque, intentamos rellenar estos 4 vértices. Les puedo decir que tenemos muchos éxitos en ver la infraestructura de los troyanos y del malware que se utiliza. Tenemos muchos éxitos en ver las capacidades, tenemos muchos éxitos en ver quiénes son las víctimas, pero solo tenemos el 5% de ver quién está detrás de los ciberataques. En función de toda esta información, el Centro Criptológico Nacional, como parte del Centro Nacional de Inteligencia, elabora la inteligencia para el gobierno y da bueno, pues un estado de la amenaza con respecto a la ciberseguridad. Hoy podemos decir que existen estados, existen países que están atacando a las compañías, fundamentalmente los sectores que he dicho, y a las administraciones públicas. Y en rojo está esa amenaza porque esa amenaza es importante. También existe, y bueno, la policía puede dar cuenta de ellos, del número de denuncias, que se le ha disparado por completo, el número de denuncias sobre fraudes, ciberataques, etcétera, etcétera, a compañías o empresas por parte de criminales o por parte de grupos criminales. Como pueden ver, en verde está la amenaza terrorista. Hoy en día se considera que la amenaza terrorista contra las personas, contra los ciudadanos o contra las organizaciones no gubernamentales es pequeña, contra la infraestructura crítica también es pequeña, contra el gobierno también es pequeña. Está en amarillo la amenaza con respecto a los ataques terroristas a las compañías, pero ya como les he dicho antes, hoy por hoy no se considera una grave amenaza. Y por último, el último factor de este nuevo fenómeno de ciberseguridad, y es que cada vez somos más vulnerables. Cada vez somos más vulnerables porque cada vez dependemos más de las tecnologías de la información y porque las tecnologías de la información siguen saliendo al mercado con vulnerabilidades intrínsecas. No es de recibo que el iPhone 5, que es un pedazo de producto, no sé si alguno de ustedes tiene algún iPhone 5, que es un producto funcionalmente maravilloso, que hace muchísimas cosas, pero que siga saliendo al mercado y que tenga vulnerabilidades, ¿no? Y que una vulnerabilidad o una funcionalidad tan básica como es el desbloqueo, bueno, pues pueda ser soslayado porque es vulnerable. De lo que estoy hablando hay mucho publicado en internet sobre las vulnerabilidades del iPhone 5. Estoy hablando del iPhone 5, pero podría estar hablando de cualquier otro producto de tecnología de la información. Salen sistemas operativos de última generación y a los 4 o 5 meses aparecen parches de seguridad porque se han descubierto vulnerabilidades. Es decir, tenemos una sociedad de la información muy avanzada, con tecnologías de la información muy sofisticadas, pero que son vulnerables. Y eso es un hecho que es un factor que influye grandemente en por qué los ciberataques tienen tanto éxito últimamente. Y además, porque existe todo un mercadeo de vulnerabilidades con respecto a esto. Aquí les puedo poner cómo está el mercado. Bueno, esto es unos datos para la reflexión. Y tiene que ver con la telefonía móvil y con la nueva versión de IP, la nueva versión de Internet, que es IP versión 6. En el 2020, según la Comisión Europea y Cisco, que es uno de los grandes fabricantes de dispositivos de Internet, habrá entre 50 millones y 70.000, entre 50.000 y 70.000 millones de dispositivos interconectados. Dispositivos de todo tipo: el coche, la lavadora, la nevera, el móvil, la puerta de casa, la alarma de casa, el sensor de temperatura de una central nuclear, el sensor de temperatura de una hidroeléctrica, etcétera, 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 etcétera. Es curioso que hoy en día todo tiene una dirección IP, todo es accesible a través de Internet. Un caso concreto, por ejemplo, es el tema de... existen unas sondas puestas en el mar a lo largo de toda la costa de España, ¿no? De toda la costa de la península ibérica, donde detectan, son sondas que son boyas que están en el mar, en mitad del mar, y esas boyas pues tienen unos sensores de temperatura del agua, del nivel de las olas, de los vientos, bueno, pues
sondas del Servicio Nacional de Meteorología, de la Agencia Estatal de Meteorología, en donde en tiempo real están dando datos de la temperatura del agua, de las corrientes marinas, etcétera, 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 bueno, pues para el servicio de meteorología. Bueno, pues esas sondas son accesibles a través de Internet porque tienen una dirección IP. El año pasado, el mayor aumento de líneas de teléfonos 3G, de teléfonos 3G, no se produjo en líneas humanas, en líneas de personas que se compraban un teléfono, sino en líneas para máquinas. Es decir, hoy en día, ya no, si tenemos una sonda en lo alto de un pico, una sonda de temperatura, lo que sea, en lo alto de un pico, ya no existe un radioenlace o no existe un cable que lo une a un sistema de sondas, no. Lo que hay es un teléfono móvil conectado a esa sonda y ese teléfono móvil, una línea 3G, me permite acceder a esa sonda directamente, remotamente, mediante una línea de última generación. El hecho es que hay una dirección IP por cada dispositivo. En el año 2020, entre 50.000 y 70.000 millones de dispositivos. Y todos esos interconectados, todos esos accesibles y todos esos dispositivos susceptibles de ser atacados, susceptibles de ser modificados o susceptibles de robarles su información. Lo que les contaba antes de la complejidad, hoy en día es imposible determinar la seguridad de un sistema de información. Yo llevo 25 años y cuando empezábamos, intentábamos poner puertas al campo, proteger las redes, cortando las interconexiones, prácticamente teniendo las redes aisladas. Hoy en día es inviable funcionar de esa manera, tenemos que estar totalmente interconectados. La rápida evolución de la tecnología hace que la tecnología se despliegue, salga al mercado con vulnerabilidades. Es difícil controlar, además, qué es lo que hace esa tecnología. Y además existe una cierta falta de madurez en la industria de las tecnologías de información a la hora de desplegar. Precios. Pues hoy en día existe todo un mercadeo de vulnerabilidades. Y entonces, por ejemplo, una vulnerabilidad para Adobe Reader, que es un programa que tiene prácticamente el 99,9% de usuarios de informática, de ofimática, tiene el Adobe Reader. Bueno, pues conocer una vulnerabilidad de ese programa se paga en el mercado negro hasta por 23.000 euros el conocer esa vulnerabilidad. Conocer la vulnerabilidad, ya el desarrollo del exploit que aprovecha esa vulnerabilidad, ya estamos hablando de cifras ya de 6 ceros, ¿no? Para Android, Android, que es el sistema operativo de los teléfonos, de los smartphones, de los Samsung, etcétera, bueno, pues una vulnerabilidad de Android pues está casi en las 46.000 euros, ¿no? Que se paga en el mercado negro por ese conocimiento. Es decir, esto es otro factor que ha influido en los ciberataques, en por qué se ha sofisticado los ciberataques y por qué se ha profesionalizado el tema de los ciberataques. ¿Qué es lo que están haciendo los estados ante este fenómeno? Pues normalmente lo que están haciendo es crear estrategias de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que abarca horizontalmente a toda la sociedad. Ya no es un fenómeno solo de los militares o solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o solo de los servicios de inteligencia o solo de los ministerios de industria. Es un problema que es totalmente transversal a la sociedad, porque además existen muchos intereses encontrados, porque por un lado está los temas de propiedad intelectual, por otro lado están los temas de protección de datos de carácter personal, por otro está las iniciativas de los gobiernos para favorecer la sociedad de la información, y todo eso tiene que estar de alguna manera encajado con la seguridad nacional, con la ciberseguridad y con la capacidad que tenemos como sociedad de defendernos ante este tipo de amenazas que pueden ser o pueden llegar a causar muchos daños, fundamentalmente económicos, pero en el futuro a lo mejor daños bastante más. ¿Qué es lo que hacen o qué tienen estas estrategias nacionales de ciberseguridad? Pues fundamentalmente hacen una aproximación global al problema. Es un problema que afecta a toda la sociedad. Es un aspecto esencial del futuro de nuestras sociedades.
porque tenemos una dependencia cada vez mayor de las tecnologías de la información. Es un problema emergente con un escenario incierto y además es un problema en donde el Estado o la nación tiene que poner todas sus capacidades para garantizar la ventaja del uso del ciberespacio. En las naciones analizadas se han adoptado decisiones organizativas para coordinar toda la información. Aquí es importantísimo el flujo de la colaboración y la cooperación y que haya un flujo de información entre empresas, entre organismos de la administración, entre ciudadanos, porque hay que concienciar, hay que mentalizar, hay que formar, pero también hay que compartir información. Hoy en día, además, nos encontramos con que las empresas son muy remisas a compartir la información de los incidentes que tienen o de los problemas que tienen. Muchas veces hemos llegado a una empresa porque nos hemos enterado, porque colaboramos con otros servicios de inteligencia y lo que ha ocurrido en un país europeo está ocurriendo en España y hemos llegado a una empresa y le hemos dicho, oye, tenemos evidencias de que te están robando la información y no se lo han creído. Y cuando ya les hemos presentado evidencias tangibles de que les estaban robando la información y hemos empezado a analizar con ellos sus sistemas informáticos, bueno, pues son muy reacios a compartir y a enseñar sus miserias, ¿no? Bueno, pues hay que crear los mecanismos adecuados para que se produzca esa coordinación, esos mecanismos de cooperación, para que haya un flujo de información igual los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo aquello que conocemos desde el punto de vista tecnológico, de cómo funciona el malware, de qué es lo que hace el malware, de qué mecanismos utiliza, todo ese know-how hay que compartirlo con las empresas y hay que compartirlo con las organizaciones. Pero eso no es fácil porque hay empresas que viven de eso, hay empresas que viven vendiendo información sobre seguridad y hay empresas que viven precisamente, bueno, pues que su ámbito de trabajo es la seguridad informática. Se potencian las capacidades de monitorización y de alerta temprana y se impulsa el establecimiento de esquemas nacionales de seguridad, como un hecho fundamental para garantizar la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esos esquemas nacionales de seguridad que son ese conjunto de principios, ese conjunto de buenas prácticas que deben ser de obligado cumplimiento de todas las organizaciones en donde mejoremos y elevemos nuestra capacidad para hacer frente a este fenómeno. Se declara como necesidad estratégica la formación y la concienciación. La razón de la que yo esté aquí no es ni más ni menos porque es una decisión estratégica del Centro Nacional de Inteligencia el concienciar al mayor número de organizaciones, al mayor número de empresas y al mayor número de administraciones sobre los problemas a los que nos enfrentamos en el ámbito de la ciberseguridad. Se impulsan las actividades de investigación e innovación y se da una dotación presupuestaria, como no podría ser de otra manera, para echar a andar estas iniciativas y se impulsa la cooperación internacional, como no podría ser también de otra manera. Una breves líneas sobre el esquema nacional de seguridad, ya me imagino que Miguel Ángel habrá hablado, pero es fundamental. Pero no sé si queréis que paremos a lo mejor un momentito para el café y luego continuamos, porque me parece muy interesante y podemos además luego hacer preguntas y tal. Yo acabo en 3 minutos. Vale, no era por meter prisa, sino ver un poco, porque me parece que es un tema muy interesante. Sí. Simplemente llamar la atención sobre los principios que inspiran el esquema nacional de seguridad. La seguridad no es un estado, sino que es un proceso integral. La seguridad informática, la seguridad de las tecnologías de información debe basarse en los riesgos. Ya no solo tenemos que prevenir, sino tenemos que reaccionar y tenemos que estar preparados para recuperarlos, porque por seguro vamos a tener incidentes y vamos a tener ciberataques. La seguridad debe establecerse en profundidad con diferentes líneas de defensa. La seguridad debe reevaluarse periódicamente, no conseguir un estado de seguridad, como he dicho antes, sino que monitorizando y continuamente reevaluando mi proceso de seguridad. Y la seguridad debe ser una función diferenciada en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya no es de recibo que en las organizaciones nuestras los administradores de las tecnologías de la información tengan el gorro de administración y tengan el gorro de seguridad. Debe ser una función diferenciada. Una cosa es dar servicio y otra cosa es encargarse de la seguridad.
Con respecto a la línea de defensa, bueno, pues cuatro ideas fundamentales. Los aspectos, la seguridad debe ser implantada con un montón de medidas de distinta naturaleza. Procedimentales, organizativas, técnicas, pero también de formación y de concienciación de las personas que utilizan y manejan los sistemas de información. Se trata de minimizar el impacto y de tener mecanismos de reacción. Yo siempre pongo el ejemplo de que hasta ahora nos ha valido poner una valla o poner una muralla. Cuando la amenaza ha sido más sofisticada hemos tenido que poner un vigilante, además de la valla y de la muralla, y ahora, además de poner el vigilante no solo tiene que mirar a lo que viene de fuera, sino también el vigilante tiene que mirar lo que está pasando dentro del perímetro de la valla. Eso es un poco gráficamente cómo ha cambiado el paradigma de la seguridad, en donde los sistemas de información y comunicaciones no solo tenemos que protegerlos en su perímetro, sino que tenemos que mirar internamente en nuestras redes corporativas y monitorizar y vigilar lo que está, el tráfico de interno de nuestras redes corporativas, porque el malware seguro que deja rastros. También decimos en los que trabajamos en estos temas que a la hora de atacar toda la ventaja está en el atacante, porque no podemos tener una red completamente aislada y siempre habrá algún usuario que abra un correo que no debió de abrir o que navegue por una página por la que no debió navegar. Siempre habrá alguna vulnerabilidad que sea aprovechable por el atacante. En el momento del ataque toda la ventaja está del lado del atacante, pero una vez que el atacante está dentro de nuestra red corporativa, toda la ventaja está del lado del defensor. Porque si vigilamos nuestra red corporativa, si tenemos personal propio vigilando nuestras redes, personal de seguridad vigilando nuestras redes, el atacante va a hacer ruido dentro de nuestra red y vamos a detectarle y vamos a poder expulsarle de nuestra red corporativa. Y nada más, espero que haya sido de su interés, que haya logrado mi objetivo, que era concienciarles sobre este fenómeno y que se hayan quedado pues con esas 4 ideas básicas que creo que hoy en día son fundamentales para moverse por este mundo. Muchas gracias. Muy bien. Pues sí, yo creo que mejor es que vayamos a tomar café, que si no se nos va a juntar con la comida. Y luego después podemos aprovechar para continuar y preguntar si tú te puedes quedar después del café.